Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a dar una tutoría acerca de lo que es educación ambiental y cambio climático. En esta tutoría vamos a abordar nuestra agenda, la cual es concepto de cambio climático. Vamos a abordar la diferencia de cambio climático con variabilidad climática, causas, efectos e impactos del cambio climático, así como también, ya para finalizar, conclusiones y recomendaciones. Así que procedemos a comenzar dando el concepto de cambio climático. Como sabemos, un cambio es una modificación, una alteración o una transformación de algo. Climático, por su parte, es un adjetivo que alude al clima. O sea, es el conjunto por las condiciones de la atmósfera que resultan características de una cierta zona. La idea de cambio climático en este marco alude a una variación del clima del planeta Tierra generada por la acción del ser humano. Este cambio es producido por el proceso conocido como efecto invernadero, que provoca el llamado calentamiento global. Ahora veamos la diferencia entre cambio climático con variabilidad climática. El cambio climático es en parte producto del incremento de las emisiones de los gases de efecto invernadero, o por decirlo, el GEI. No obstante, existe una diferencia entre variabilidad climática, como por ejemplo el fenómeno del Niño, y el cambio climático denota un proceso que no es temporal y que puede verificarse en el tiempo revisando datos climáticos, como por ejemplo la temperatura. La variabilidad climática, por otra parte, se presenta cuando con cierta frecuencia un fenómeno genera un comportamiento anormal del clima, pero es un fenómeno temporal y transitorio. Ahora quiero que veamos causas, efectos e impactos del cambio climático. Causas. Quiero presentar la primera. ¿Cuál sería? Transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. El 40% de las emisiones proveen de coches, camiones, furgonetas, autobuses, pero también de embarcaciones acuáticas o aéreas. La segunda causa es la industria como causa del cambio climático. Podríamos pensar que industrias como la química, la petrolera son dos de las principales causas del cambio climático, y así es, pero no están solas. Aunque no lo parezca, industrias como las de los colorantes, por ejemplo la del PVC, la del cloro o de la metalurgia, también afectan en gran medida, ya que generan una gran cantidad de residuos. Algunos de ellos pues son altamente tóxicos. La tercera causa que voy a exponerles este día es la generación excesiva de residuos. Cada persona que vive en Europa genera más de 1,5 kilos de basura al día. El 60% de esta basura consiste en envases y bolsas de plástico. En este punto, la población tiene la clave para reducir residuos, y es posible hacerlo con pequeñas acciones cotidianas. La número 4 que les traigo es el derroche de energía. Hay una larga lista que todos nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir para dejar de derrochar energía. Ahora, ¿sabían ustedes que un ordenador emite entre 50 y 200 gramos de CO2? Entonces, creo que es importante pensar cada vez que vayamos a poner en marcha un interruptor o mantenerlo encendido, ¿verdad? Otra causa que les traigo es la deforestación, que no solamente tiene un impacto directo en su entorno, sino el efecto se genera en todo el planeta. Por ejemplo, los árboles tienen la virtud de transformar el CO2 en oxígeno, y es precisamente el CO2 el gas que nosotros más emitimos.
Si en lugar de cuidar nuestros bosques, nosotros nos dedicamos precisamente a eliminar la concentración de este gas en la atmósfera, va a ser mucho, pero mucho mayor. Vamos a ver los efectos. El primero es el aumento en el nivel del mar. Cuando la temperatura de la superficie se calienta, podemos ver que se produce una fusión del hielo, de los glaciares, del hielo marino, así como de la plataforma de hielo polar. Cuando todo esto sucede, aumenta la cantidad de agua que desemboca en los océanos de todo el mundo y que conduce a que crezcan los niveles del mar drásticamente, poniendo en peligro muchas ciudades que se encuentran bajo el nivel del mar. El efecto número 2 son las olas de calor. Las olas de calor severas se han vuelto cada vez más comunes y la razón no es otra que los gases de efecto invernadero están atrapados dentro de la atmósfera. Los estudios nos indican que estas olas de calor seguirán aumentando en los próximos años y en el futuro puede ser hasta 100 veces peor. Esto dará lugar a un aumento de enfermedades relacionadas con el calor y también desencadenar muchos incendios, una cantidad innumerable. Se producen también las sequías. Estas se encuentran en el polo opuesto de este espectro y podemos ver que ya están causando estragos en varias partes de nuestro planeta, ¿verdad? El planeta, como sabemos, se está calentando y a su vez disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas condiciones en la agricultura. Hay una gran escasez de agua que está causando interrupciones en la producción mundial de alimentos y el hambre se está haciendo cada vez más generalizada. El efecto número 4 son las especies en extinción. La desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos, así como la deforestación, está contribuyendo a los cambios desastrosos e irreversibles que se están produciendo en el hábitat y amenaza con poner en peligro a varias especies que pronto podrían extinguirse. Por ejemplo, el oso polar, si vemos sus números están continuamente cayendo a medida que luchan para poder ellos adecuarse al clima de la pérdida de hielo en las regiones del Ártico. Una característica crucial para el éxito humano es la biodiversidad. La pérdida de la flora, la pérdida de la fauna, a causa de la extensión en masa que afectan a nuestro planeta, ¿verdad? Por eso pone en serio peligro la continuidad de la raza humana. El quinto efecto es la desaparición de glaciares. En el mundo estamos viendo nosotros que los glaciares se están reduciendo a un ritmo realmente acelerado, a un ritmo muy pero muy alarmante. Podemos ver que cada vez son más los glaciares que nosotros estamos perdiendo. El impacto del cambio climático es porque el cambio climático, como sabemos, nos afecta a todos. Su impacto potencial para el planeta es enorme, con proyecciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos, derretimiento de los polos y como consecuencia aumento en el nivel del mar, erosión costera, pérdida de seguridad alimentaria, un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías, así como también olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que no están preparados para enfrentar los cambios rápidos del clima, serán los que sufrirán las peores consecuencias del fenómeno. Otros impactos generados por el cambio climático serán la extinción de especies debido al rápido cambio que tendrán que enfrentar los hábitats, la amenaza en la salud de las personas por el incremento de enfermedades tropicales, desnutrición, según lo ha determinado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, razón que obliga a los países a enfrentar el cambio climático adaptándose ya al fenómeno. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver las conclusiones acerca de este tema. Sabemos que el clima es algo complejo formado por varios factores y elementos que interactúan entre sí. El clima por lo general tiene que mantener un equilibrio entre sus elementos y factores.
Por lo general, si uno de los factores es modificado, el clima se altera y no sigue su curso normal, ya sea evaluando las temperaturas, las cuales crean las tormentas, y la lluvia ya no es bien distribuida en el año, creando tiempos de sequía y tiempos de grandes lluvias que crean inundaciones y deslaves, que participan en la pérdida de producciones agropecuarias y, por qué no decirlo, pérdidas humanas. Para poder minimizar este impacto es muy, pero muy necesario que la población esté consciente de cómo interactúa el clima en las diferentes regiones de la Tierra para poder prevenir. El estudio del clima no es solo que nosotros pensemos, en la lluvia, vamos a pensar también en el verano, sino que es algo mucho más dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que pensar desde los movimientos de la Tierra, el ciclo del agua, factores y elementos. Todo esto anterior genera una actividad combinada que, si se altera más de alguno o alguno, provoca el llamado desequilibrio en el clima, que puede modificar los elementos del clima, como por ejemplo la precipitación y la temperatura. Al tener problemas con más de alguno de los elementos o factores del clima, es lo que se está provocando hoy en día el calentamiento global o el cambio climático, en donde las lluvias no son bien distribuidas y las temperaturas han perdido su originalidad de años anteriores. Como podemos ver, las temperaturas de hoy en día son elevadísimas. Esto es debido al cambio climático, el calentamiento global, ¿verdad? Acá yo les dejo las referencias por si ustedes quieren ampliar un poco más acerca del tema. Y gracias por su atención.